Día, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Paz de Dios a tu vida, paz de Dios en tu corazón. Damos gracias a Dios que podemos nuevamente estar conectados y comunicados y preparados para escuchar la palabra de Dios en este día domingo, un domingo hermoso, un domingo que Dios nos ha regalado para poder estar juntos con la familia, para poder estar disfrutando el hecho de poder estar todos, unidos a través congregados a través del internet, ¿no? Y poder estar comunicados. Yo quiero compartirte un mensaje que lleva por título Unidos con Cristo. Y quiero comenzar con este mensaje, pero voy a hacer una serie de preguntas, unas preguntas que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartírtela. ¿Es difícil para vos vivir en el Evangelio de Dios? ¿Te es difícil vivir en el camino de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que uno le podría decir al Señor? ¿Sabes qué? Me pasa algo tremendo, ¿no? Porque hablaba con una persona hace un tiempo y esta persona me decía estas palabras. Estoy cansado de las pruebas. Estoy cansado de las luchas. Estoy cansado de todas las cosas que me suceden una tras otras. Siento que estoy superado, que no doy más. Pero que siempre me sucede a mí. Siempre estoy pasando por algo. Si no es una cosa, es otra. Siempre paso por algo. Ya no tengo más fuerzas. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Sentiste esto? ¿Alguna vez pensaste de esta manera? ¿Pensaste así? Es muy probable que a muchos se le haya cruzado este pensamiento. Ahora el tema es que no entendemos que Dios está moldeando nuestras vidas y la hará muchas veces a través de llevarnos al desierto o pasar por situaciones que son realmente no esperadas para nosotros, situaciones que van a tratar con nuestro corazón. Hay algo que nosotros tenemos que entender verdaderamente en el Señor. El Dios al cual nosotros servimos nos desea transformar y llevarnos a la imagen de Jesucristo. Nosotros veníamos con una imagen del mundo, con una imagen de todas las cosas mundanas, con pensamientos, con decisiones, con el mismo vocabulario que el mundo. Y el Señor está tratando con nuestra vida como hijo de Dios, nosotros como esclavos de Cristo, como hijo de Dios, el Señor va a tratar con nuestras vidas. Porque pasa muchas veces que Dios trata con nosotros porque necesita transformar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Porque tenemos pensamiento, como te digo, todavía arraigado en cosas mundanas, pensamiento de la forma que el mundo resuelve sus cosas o sus situaciones o decisiones que toma el mundo. El cristiano muchas veces toma decisiones de acuerdo a los pensamientos y decisiones personales o lo que los amigos mundanos o que las situaciones mundanas y alcancen en ese momento. Sin embargo, el Señor nos llama a ser su pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre por el Señor. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos desesperados, no sabemos para dónde agarrar y muchas veces traicionamos el Evangelio. Pero cuando a veces nosotros tenemos la bendición de Dios de los cielos abiertos y la en demasía de tener las cosas, nos olvidamos de Dios. No tenemos a veces un equilibrio para darle gracias a Dios en todo tiempo. Muchas veces lo hablamos de labios. Esto pasa. Hay un cristianismo muy liviano en muchos casos, que habla de acuerdo a ¿vos por qué pedirías oración? Hace poco yo pregunté esto. ¿No? ¿Por qué pedirías oración? Y muchos terminaron diciendo, yo pediría oración para que el mundo se salve, yo pediría oración para que se puedan curar este virus, yo pediría oración por todo. Y la verdad, me hubiese gustado que alguno diga, yo pido oración por mí, para que yo pueda tener una relación mejor con el Señor. Yo pido oración para que mi matrimonio esté mejor, para que mis hijos se vuelvan a Cristo. Y no lo escuché. Era parte de lo que Dios hablaba en mi vida y yo lo transmitía al pueblo, porque lo que Dios me da, yo lo doy. Yo voy a darte todo el consejo que Dios me dé para darte. Entonces, Dios tiene que tratar. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, nos muestra que Dios tuvo que tratar con su pueblo y lo trató de una manera muy en especial. Yo le hablaba a este hombre que me decía estas palabras, justamente le decía esto, ¿no? Entonces, yo quiero que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 8 y miremos lo que Dios dice al pueblo de Israel y tomemos como base lo que Dios dice al pueblo de Israel para entender
lo que Dios va a tratar con nosotros desde desde el momento que nosotros somos hijos de Dios, desde el momento que hemos reconocido que al Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, reconocemos el sacrificio de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Miren esto lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Miren esto. Esto le dice el Dios viviente a su pueblo Israel, pero yo quiero que lo tomemos como para nosotros mismos también como pueblo de Dios. Miren esto. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no de solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni tu pie, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que es como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios y andarán en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos y de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y en monte, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero en el verso 11 le dice estas palabras: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, su decreto y sus estatutos que te ordeno hoy, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas, buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo miro esta palabra, ¿no? Miro esta palabra poderosa de parte de Dios y entiendo que Dios estaba hablando con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y le mostraba la gran bendición de lo que es haber sido rescatado de las tinieblas y traído a la luz admirable, al camino de Dios, al reino de Dios. Esa bendición gloriosa y abundante que tenemos de parte de Dios. Y le hablaba que la tierra donde le daban posesión era una tierra verdaderamente fuerte, era una tierra donde fluía leche y miel. Pero el tema es que el pueblo le da una advertencia, porque ya Dios veía que el pueblo de Dios, cuando muchas veces se olvidaba de Dios y no le interesaba ir a buscarlo. Ese es el gran problema en este tiempo con el cristianismo actual. Por eso que en muchos casos se le hace difícil caminar en el camino de Dios. Por eso que vos vas a encontrar en las calles mucha gente que ha abandonado los caminos y que muchas veces el camino de Dios y que muchas veces te dicen que no vamos a la iglesia porque la gente me defraudó, porque me estafaron, porque me robaron. Y mire el pretexto. Y no digo que no está bien, porque en muchos casos, muchos lugares roban a la gente y viven realmente asesinando la fe. Son asesinos de la fe de muchas personas. Pero cuando uno tiene a Cristo, uno tiene a Jesucristo en su corazón, es nueva criatura, lo primero que hace es buscar un lugar donde me prediquen la palabra de Dios y ya no me roben. Cuando Dios nos quita la venda de los ojos nos damos cuenta, porque el hombre siempre va a fallar, la mujer siempre va a fallar, pero hay un Dios todopoderoso que nunca falla. Entonces yo le hablaba esto a esta persona
Y le digo, yo voy a transformar lo que es lo que quería decirle al pueblo de Israel, lo iba a transformar al pensamiento, a la misma forma de hablar y de entender y a la fe del Dios Todopoderoso. Era un trato que Dios trataba con Israel porque Israel 2x3 hacía dioses, se iba en búsqueda de otros dioses y abandonaba a Dios. Yo veo que hoy el cristianismo de hoy ha hecho dioses de muchas cosas y o sea, es lo peor que le pueda pasar porque va abandonando cada día al Señor. No sé si me vas comprendiendo, pero entiendo que es una palabra que tengo que darte. Por eso le hablaba al pueblo de Israel estas palabras y nos habla a nosotros como hijos de Dios en este tiempo, en un tiempo que realmente es muy peligroso. Ahora, yo le digo estas palabras a esta persona y esta persona me dice, yo no entiendo lo que me está diciendo. No entiendo lo que vos me estás diciendo. Y yo digo, Dios va a tratarte como hijo. Y Dios va al hijo, al que tiene por hijo. La Biblia nos habla en Hebreos 12, del verso 5 en adelante, dice que Dios nos va a tratar como hijo, porque somos sus hijos. Si no somos sus hijos, seríamos bastardos. Y Dios disciplina al que ama, ¿sí? Y amonesta al que toma por hijo, porque si no seríamos bastardos. Es lo que dice el autor de los Hebreos. Entonces, yo lo miraba, ¿no? Cuando le hablaba estas palabras, porque muchas veces no cae bien lo que estoy diciendo. No cae bien en una persona que muchas veces tiene este pensamiento, no doy más, es difícil seguir en este camino, ya no quiero saber más nada, estoy cansado, pruebas tras pruebas, luchas tras luchas, siempre lo mismo. Y no nos damos cuenta, o no se da cuenta muchas veces la persona, que Dios se está moldeando, Dios está tratando, y como hijo de Dios, como esclavo de Cristo, como hijo del Dios viviente, Dios va a tratar para depurar todo el pecado que está en nuestro corazón, nuestra mala manera de vivir, nuestra mala forma de pensar, nuestra mala forma de actuar, para llevarnos a comprender la grandeza de su gloria y no nos olvidemos nunca de dónde nos rescató. Porque el gran problema de que la gente hoy ha bajado su brazo y como decíamos en el día de ayer, que ha entrado dentro de la tibieza espiritual, es porque no se está valorando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para librarnos del pecado de la muerte. Están, en muchos casos, tan fríos los corazones, o tan tibios los corazones, que no se dan cuenta la obra maravillosa y de dónde fuimos rescatados, porque muchos de nosotros éramos adúlteros, fornicarios, adictos a la droga, al alcohol, al sexo y a mil cosas hemos adicto, a la mentira, íbamos a los brujos, a los hechiceros, violentos, mal contestados, malhumorados, ladrones, ladronas, adúlteras y tantas cosas. Todo ese camino de oscuridad el Señor nos rescató y nos dio una nueva oportunidad de vida, nos dio la vida de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, yo cuando le hablo a este hombre, lo miro y me doy cuenta que no estaba entendiendo lo que yo le quería decir y no comprendía lo que le quería explicar con respecto a que Dios nos va a tratar y nos va a llevar a la rueda del alfarero, nos va a moldear para que seamos un vaso de honra y no de deshonra, porque somos embajadores de Jesucristo y nosotros somos los que tenemos que representar a Jesucristo en la tierra predicando la palabra de Dios y la gente mirará, no conocerán la palabra, porque la palabra de la cruz es locura para ellos, pero tu testimonio marcará una diferencia para que puedan llegar a Cristo muchas personas, pero también para que nosotros nos demos cuenta tremendamente que Dios nos ama a tal punto que nos va a hacer en imagen y semejanza de aquel que nos salvó, nos va a hacer igual a la imagen de Jesucristo para que podamos entrar en el reino de los cielos, para que podamos tener una eternidad con Jesús. Entonces, yo le digo, bueno, mira, yo quiero contarte una historia que he leído hace un tiempo. Y esta historia comienza, este relato es un relato ficticio que he leído, pero quería compartírtelo para que vos comprendas lo que te quiero decir. Entonces comencé con el relato y le digo a esta persona, imagínate a un hombre que vive en un reino gobernado por un rey tirano, cruel, que tiene todos sus súbditos sometidos totalmente a su voluntad. Un tirano que impone sus deseos malvados sobre cada uno de sus siervos. Y en vez de recompensarlos por su obediencia, los maltrata y los tortura. Ante esta terrible situación, el hombre de nuestra historia intenta muchas veces escapar de ese reino, pero no puede,
fracasan los intentos y pronto se da cuenta que es imposible escapar de allí. Las murallas son tan altas, los que rodean la ciudad son tan altas que son imposibles de treparla. Y la única puerta que hay de acceso, tanto como para entrar y salir, siempre está bien controlada, bien vigilada. Es imposible poder escapar de allí. Este hombre triste y abatido, el hombre de nuestra historia, llega a la conclusión de que, no hay, que solamente hay una sola forma de escapar a esa terrible tiranía, y es a través de la muerte. Así que no le queda más remedio que esperar la muerte, esperar que llegue el momento de la muerte para ser libre. Pero no muy lejos de allí hay otro reino gobernado por un rey justo y bueno, cuyas órdenes y decretos siempre procuran el bien a sus súbditos. Este rey ya ha logrado librar a varios de los siervos de este rey tirano y cruel, y ahora se dispone a librar a este otro. Solo que su método es bien extraño, tiene un método muy extraño este rey. Como nadie puede escapar de allí si no es a través de la muerte, de alguna manera este rey bueno se la ingenia para penetrar a la ciudad y matar al hombre que estaba tratando de escapar, al siervo oprimido que anhelaba ser libertado de las garras de este tirano. Y ahora que el individuo está muerto, que ya está muerto, las autoridades del reino hacen lo que se hace en muchos casos. Lo sacan fuera de la ciudad y lo entierran en un cementerio del otro lado del muro. Por fin ya este hombre queda sepultado, está muerto. Ya no se encuentra bajo la terrible tiranía de ese rey malo. Ya no se encuentra bajo la terrible tiranía de un hombre que realmente los oprimía. Ha sido librado por medio de la muerte. Pero ¿sabes qué? Ahí no queda la historia. La historia continúa una vez que este hombre lo dejan solo, sepultado, que queda solo el cadáver de allí, fuera de la ciudad. El rey bueno y justo viene al cementerio y lo resucita y lo lleva a formar parte de su reino de justicia, de bondad y de amor. Donde este hombre lleno de alegría y gratitud hacia su nuevo rey se esfuerza para agradarlo y obedecerlo en todo. Miren qué tremendo esta historia. Miren qué tremendo. Le contaba yo este relato a este hombre, le decía este relato a este hombre, y yo miraba que sus ojos cada vez se hacían cada vez más grandes. Desorbitado estaba de lo que yo le estaba hablando, hermanos. Algo similar es lo que ocurre con el cristiano, de acuerdo a las enseñanzas que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 6, por ejemplo. El cristiano también ha sido por un tiempo esclavo del pecado, como todos los hombres son. El pecado es un tirano y cruel que gobernaba a su antojo, un tirano que exige ser obedecido con una obediencia absoluta y completa, este tirano, prometiendo siempre felicidad que no puede dar. Pero cuando el hombre participa de la gracia de Dios, esa gracia que Dios nos da a través de Jesucristo, todo cambia repentinamente y nuestra vida queda unida a Cristo. Nuestra vida queda unida a Cristo. De tal modo que no solo que hay una tal identificación, un parecido con aquel que nos salvó, entre Cristo y nosotros, y entre Él y nosotros con Él, sino que su vida se transforma, o sea que nuestras vidas se transforman a la imagen de aquel que nos libró. O sea, se comienza a parecer, uno que es salvo, comienza a parecerse a su maestro, a su Señor. Tiene una participación espiritual, lo mismo que Cristo participó a través de su muerte y su resurrección, que era lo que quería decir el apóstol Pablo, o lo daba a entender al apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 6, verso 3. Mírenlo como dice Romanos capítulo 6, verso 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Entre otras cosas, nuestra unión con Cristo. ¿Qué simboliza, pastor, el bautismo? Simboliza nuestra unión con Cristo. Así como Cristo murió y fue sepultado, así también nosotros somos sumergidos en el agua como si fuésemos sepultados allí. Pero de la misma manera que Cristo se levantó victorioso de la tumba al tercer día, nosotros también salimos del agua como si estuviéramos resucitándonos también, como si estuviésemos resucitando también. Esto es lo que ocurre cuando hay una persona que tiene a Jesucristo verdaderamente en su corazón. Por eso el apóstol Pablo sigue explicando en el capítulo 6, en el verso 4 en adelante, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirviéramos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire qué tremenda esta palabra, qué terrible esta palabra. Qué tremendo lo que... No, o sea, en otras palabras, ahora hay un misterio de todo lo que Dios nos da, realmente es un misterio de la forma. Nos llegamos a comprender nosotros, no sabemos cómo hacer para comprender lo maravilloso y lo glorioso que hizo Jesús al librarnos, ese nuevo rey, el rey es Jesucristo, que a través de entrar a nuestro corazón, de morir nosotros al pecado y al mundo, hemos resucitado para el Señor, vivimos para Dios, la vida de Dios está en nuestros corazones. Eso es lo que entendemos como aquí que tenemos la unión con Cristo, nos da el entendimiento, algo que por ahí se le escapa a nosotros del entendimiento, pero aquí tenemos la unión con Cristo, la unión del creyente con Cristo, que podemos definir no lo podemos definir de una manera específica, pero es una unión de carácter espiritual profundo, de acuerdo con la naturaleza de la obra del Espíritu Santo de Dios, de lo que Dios está obrando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de vivir. Por eso que Dios está tratando con nosotros para que seamos uno con el Señor, para que nos parezcamos al Señor, para que realmente tengamos la forma, ¿no?, de poder entender de que somos hijos de Dios y debemos parecernos a Cristo, que es lo que le decía al pueblo de Israel: no se olviden. Cuando ustedes puedan tomar la tierra prometida y entren en su lugar, no se olviden de mí, no se vayan para otros lados pensando que hay otros dioses, que es lo que pasa en este tiempo, porque nosotros estamos unidos a Cristo, nos da el entendimiento que Cristo mora en su pueblo y su pueblo muera con Cristo. Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo. De hecho, que el Señor Jesucristo, en el capítulo 17, en una oración maravillosa que el Señor hace por su discípulo y por nosotros, Juan capítulo 17, y te recomiendo que la puedas leer tranquilamente, 17, estudiala, es algo que el Señor Jesucristo está orando por vos y por mí y por sus discípulos. Juan 17, 21 dice esto, mira:
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno y nosotros en nosotros. Ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es algo tremendo, es algo revelador de Dios, es algo que nos da luz para comprender lo maravilloso que es estar en Cristo. Cuando decimos que es una unión de carácter espiritual, lo que quiero resaltar es el hecho de que es algo que está relacionado con la morada del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que no es señalado en la Biblia como el nuevo consolador que nos guiará a toda verdad, a parecernos a Cristo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nos guía, siempre nos guía a mirar hacia la cruz. Siempre nos mira para ver la obra maravillosa, para que no nos olvidemos. El hombre se olvida, nos acostumbrando a que somos cristianos. Entramos dentro de una costumbre y no nos damos cuenta que hemos perdido, como te decía en mensajes anteriores, el poder del asombro. Un mensaje que llega a mi vida, sí, lo escucho, trato de escucharlo porque me está diciendo, o para que no me diga nada, lo escucho. Pero Dios está hablando, el Rey de Reyes está hablando en nuestras vidas. Por eso el Señor nos habla que el Espíritu Santo nos va a conducir a la verdad, o sea, siempre nos va a conducir a Cristo. Siempre nos va a mostrar que cada día nosotros nos debemos parecer al Señor. Pablo hablaba a los romanos en el capítulo 8, del verso 9 al verso 11, dice estas palabras, mira, te lo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren qué tremendo esta palabra. Habla de la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, que lo guía a toda verdad, y se va para otro lado, no es de él, dice el Señor. Mire qué tremendo esta palabra. Qué duro lo que está diciendo el apóstol. No es duro. Es una verdad. Nosotros somos el pueblo de Dios, llamados para salir fuera de un sistema del mundo que oprime al mundo, pero nosotros no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el medio del planeta Tierra porque debemos vivir, pero no tenemos los mismos valores que el mundo espiritual tiene. No estamos gobernados por la misma oscuridad que está gobernado aquellos que no tienen a Jesucristo. Dice en el verso 10 de Romanos 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el levantarnos realmente delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace ser nuevas criaturas. Cuando habla de muerte, una muerte espiritual. Si realmente vive el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos, ¿sí? Mortales, por el Espíritu que mora en nosotros, por el Espíritu que mora en nosotros, o sea, mostrar que tenemos a Jesucristo, porque vamos a mostrar frutos verdaderos que nos parecemos al Señor Jesucristo. Miren que tenemos, por eso estamos unidos a Cristo. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender esto, que estamos unidos, que somos uno con el Señor. Él con nosotros y nosotros con Él. Somos uno en el Señor. Ese Espíritu de Cristo mora en los creyentes y de ese modo nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, hermano. Él en nosotros. Aunque no entendamos todo lo que encierra nuestra unión con Cristo, es claro que en las Escrituras que nosotros estamos unidos a Él desde el mismo instante en que la obra de redención fue aplicada a nuestra vida. Por tanto, como consecuencia de haber reconocido al Señor como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, y esta es una unión. Hemos muerto juntamente al pecado, o sea, hemos muerto justamente con Él, con Jesucristo, hemos muerto al pecado, y juntamente con Él hemos resucitado una vida nueva. O sea, el verdadero cristiano, el nacido de nuevo, resucitó para vida nueva, para una vida nueva. Por eso Pablo le hablaba a los Efesios en el capítulo 4, y le dice en el verso 4 al 6, dice esta palabra, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Ahí muestra la gracia, la gloria del Espíritu Santo de Dios que reina en nuestras vidas. Un Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos está dentro de nuestro corazón. Toda nuestra salvación está ligada a esta maravillosa verdad. Estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con Cristo. Estar unido con Cristo significa, entre otras cosas, que hemos muerto en Él y hemos resucitado a una nueva vida. Eso significa que el pecado ya dejó de ser nuestro rey, ya no reina el pecado dentro de nuestro corazón. Si volvemos a la historia, por ejemplo, de este hombre que veníamos hablando, esta historia ficticia, decimos que aquel hombre estaba sometido a la cruel dictadura, que en el caso del cristiano no es otra cosa que la dictadura del pecado, lo que reinaba en el corazón del cristiano antes de llegar a Cristo. El pecado no nos deja en libertad de hacer lo que a Dios le agrada, lo que es correcto. No nos deja obedecer libremente a Dios. Y eso nos pone en una terrible situación, porque todo hombre está obligado a obedecer a Dios, las leyes de Dios. Todo hombre está obligado a cumplir y obedecer las leyes de Dios. El hombre como criatura de Dios no tiene otra opción que obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros somos criaturas creadas por Dios. Por lo tanto, nuestro Dios nos exige que cumplamos la ley, pero nosotros no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque debido a que estamos siendo esclavos del pecado, no quiere ni puede obedecer el hombre, no puede hacerlo. No hay forma que pueda obedecer la ley de Dios que está sobre él. La ley demanda obediencia, la ley demanda ser obedecida, pero el pecador no tiene en sí mismo la capacidad de obedecer, porque está muerto en delitos y pecados, está lejos, está reinando el pecado. Entonces todo el pecado no deja que uno cumpla con los mandatos de Dios, porque uno está lejos de Dios, está de espalda al Dios de la gloria. Ahora, esto significa estar bajo la ley, es estar en una terrible situación. O sea, el estar bajo la ley nos exige, que la ley nos exige cumplir todos los mandamientos de Dios y no poderlo hacer. Esto significa estar bajo la ley. Es estar en una terrible situación de tener que obedecer la ley, pero sin los recursos que necesita el hombre para obedecerla. No hay forma que pueda obedecerla porque, como está muerto, no puede obedecer. Por lo tanto, el fin que tiene ese hombre es la muerte eterna. Es el infierno que le está preparado. Y teniendo que obedecer esta ley, no puede. Pero al mismo tiempo, esclavizado a ese tirano que es el pecado, no puede obedecerle, pero tampoco puede salir del pecado. Ve la gracia de Dios, ve, en otras palabras, ve los mandamientos de Dios, pero como reina el rey tirano, que es el pecado, no puede obedecerlo. Y nos mueve a actuar en contra de la ley de Dios. El mismo pecado nos hace ir en contra de la ley de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Nos libertó. ¿Qué hizo por vos? Te libertó de ese tirano a través de su muerte y de su resurrección. Al morir juntamente con Cristo, ya no estamos bajo el yugo del opresor, del tirano, del pecado, del rey pecador, del pecado. El pecado dejó de ser nuestro rey, ya no reina el pecado en nosotros. Es algo que realmente el Señor nos dio la gracia de poder vivir en el reino de Dios. Él nos sacó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Nos dio esa gracia maravillosa. Eso es algo que tremendamente maravilloso que viene de parte de Dios. El pecado no puede obligarnos otra vez a desobedecer a Dios y pecar. Ya no reina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que reina en nosotros nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. ¿A qué nos guía? A toda verdad. A cumplir con las palabras de Dios. Pero el tema que ahora la cosa cambió. Porque ahora el rey que reina dentro de nuestro corazón nos lleva a poder obedecerla. Damos gracias a Dios, porque podemos obedecer a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿significa esto que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado? ¿Que el pecado no representa ningún peligro para el creyente? No, no estoy hablando, claro que no estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Uno ya no desea pecar deliberadamente, porque el Espíritu Santo de Dios nos llama la atención y no nos deja, nos guía a toda verdad, no nos deja que nos equivoquemos. Si nos equivocamos porque nuestra carne mortal, nuestra carne
que viene de una naturaleza caída no siempre nos va a llevar al error y a la equivocación. Lo que estoy diciendo es que el pecado ya no reina en nuestra vida. Por lo tanto, no puede obligarnos a violar la ley de Dios. El pecado sigue siendo un peligroso enemigo, un terrible enemigo, un astuto enemigo. Pero gracias a nuestra unión con Cristo, miren esto lo maravilloso que es estar en el Señor. Por eso nosotros debemos valorar estar unidos a Cristo. Pero gracias a nuestra unión con Cristo, el haber muerto y resucitado con Jesucristo, no tenemos que ceder a la demanda del pecado. Ya no tenemos que, ya el pecado no reina en nosotros. Ya no nos puede obligar, a ver si me entiende bien, ya no nos puede obligar a que nosotros estemos de espalda a Dios, siendo enemigos de la cruz. No, hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. Por eso el apóstol Pablo en capítulo 3 de Colosenses, el verso 13, Pablo explica de esta manera. Lo dice de esta manera para que quede bien en claro. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su Hijo amado. Voy a repetir este versículo para que te quede bien en claro. El cual nos ha librado. No dice que nos va a librar. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nos trasladó al reino del Señor. No sé si te estás dando cuenta. Qué maravilloso es Dios. Qué poderoso es nuestro Salvador. Qué maravilloso es nuestro Rey amado. Qué tremendamente maravilloso esta verdad que estamos viendo de parte del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Por eso, el trato de Dios con nuestras vidas es para que de una vez y por todas dejemos de pensar en las cosas mundanas y nos concentremos en las eternas. Porque este es un problema tremendamente terrible en el corazón de muchos cristianos de este tiempo. Viven pensando, su vida gira alrededor de tener más, de tener una vida de acuerdo a la económica, haciendo tesoros en la tierra, sin pensar en los tesoros del cielo. Viven preocupados. Yo veo un cristianismo que está preocupado por sus propios problemas y no se está dando cuenta que nosotros tenemos al Cristo de la gloria, que pelea la buena batalla por nosotros, que pelea una batalla tremenda por nuestras vidas, a favor de nosotros. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, acompañamos en Mateo capítulo 6, el verso 19, le dice estas palabras, el Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos, sentado hablando con sus discípulos, le dice estas palabras. No os hagáis, verso 19, 6:19 de Mateo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire qué palabra que le habla el Señor. Dijo, no piensen en las cosas terrenales. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Esto es lo que quiere decir el Señor. Y en el verso 24 deja en claro a qué se refería justamente con estas cosas que muchos tienen en el corazón, que tiene el corazón dividido, parece que tuviesen el corazón a la mitad. Y dice en el verso 24 de Mateo 6, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y cuando habla de riqueza, habla justamente obviamente de dinero, pero también habla de cosas materiales y terrenales nada más. De pensar solamente en lo terrenal. ¿Qué es lo que decía al pueblo de Israel? Cuando ustedes entren en la tierra a poseer, una tierra victoriosa, maravillosa, no se olviden que fueron rescatados del mundo y no se vayan otra vez al mundo, porque cuando ustedes estaban en Egipto, adoraban a otros dioses y ustedes van a volver a adorar a otros dioses. Nosotros corremos el peligro, si no estamos arraigados a Jesucristo, de enfriarnos y empezar a buscar otras cosas. Hoy el cristianismo se basa simplemente en lo que tiene. Está feliz cuando tiene, pero cuando no tiene está triste y no quiere saber nada con Dios. Esto es lo que nosotros debemos despertar, y hoy yo creo que también se tiene que despertar en los ministerios. Hablaba con un pastor amigo, estábamos charlando por teléfono, y me decía, tengo un problema grave. Los obreros ni aparecen, han desaparecido, estoy solo.
Me doy cuenta que hay muchos que han desaparecido, se olvidaron que hay una Grey. Y yo miro todo esto y digo, Señor, qué terrible lo que está pasando. Qué tibieza está entrando en tantos corazones. Por eso que el trato de Dios, por eso le decía, la persona bien acostumbrada a hablar, por eso es lo que dice el Señor, no se parezcan al mundo. El mundo tiene otro pensamiento, tiene otra forma de hablar. Una persona está acostumbrada a hablar de una manera igual del mundo, a pensar y a vivir de acuerdo al rey que lo estaba dominando. No sé si me explico con esto. Cuando llegamos a Cristo somos librados de esa potestad, de aquel que ha gobernado nuestra vida, de ese reino. Y el nuevo rey tiene una gran tarea. O sea, ese nuevo rey tiene una tarea de transformar nuestras vidas, de depurar nuestro corazón y llevarnos a aparecer en la imagen del nuevo rey. Es una tarea que el Espíritu Santo tendrá que tratar con nosotros. Es una tarea grande. El tema es que no nos va a abandonar, no nos va a abandonar. Nos va siempre a moldear, nos va a llevar justamente a moldearnos delante de la presencia de Dios, a parecernos al Señor. Para que nos parezcamos al nuevo rey, debemos ser tratados por Dios. Pero la mayoría de las veces no estamos entendiendo esto, hermano. Yo le hablaba a este hombre, que te digo que me encuentro con él y le comienzo a hablar, y no me comprendía el mensaje. Estaba pero tan frío, tan enceguecido en su problema, que no se daba cuenta la apertura. No se daba cuenta la puerta abierta que Dios tiene en su corazón, para su corazón y para su vida. No se da cuenta. Muchos se encuentran de esta manera. Y es una tarea tremenda. Es una tarea que muchas veces nosotros como pastores de la iglesia debemos anunciar. Por eso yo quiero anunciarle a la iglesia del Señor que vamos a pasar por prueba, pero gracias a Dios ya no le pertenecemos a ese reino del mundo. O sea, nosotros ya no tenemos que andar rindiendo cuenta a ese rey. Pablo hablaba a los romanos y le decía en el capítulo 8, verso 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan en el Espíritu, no conforme a la carne, no conforme a los deseos mundanos, que andan en el Espíritu de Dios, que piensan en las cosas espirituales. La pregunta que te hago es esto: ¿estás orando? Ayer lo hablábamos en el mensaje. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás teniendo tiempo para Dios, para buscarle, para clamar, para rogar por tu familia? Varones están cumpliendo su sacerdocio. Están cumpliendo de llevar palabra a tus propios hijos. Yo creo que estamos en un tiempo donde debemos despertarnos y darnos cuenta que Dios está tratando con nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, ahí al pueblo de los Gálatas, porque la iglesia de Gálatas fue terrible. La iglesia de los Gálatas había empezado de una forma maravillosa de servir a Dios, de buscarlo, de creer verdaderamente de que Dios es Dios y tenían una doctrina sana, pero en un momento comenzaron a entrar los judaizantes, otras personas de la doctrina de la prosperidad, podríamos decir, varias doctrinas comenzaron a entrar dentro de la iglesia, les permitieron entrar y comenzaron a hacer cualquier cosa. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas insensatos, que quiere decir cabeza dura, habiendo comenzado en el espíritu van a terminar en la carne. Habiendo comenzado a creer verdaderamente en el Señor, van a terminar otra vez en la misma instancia en lo que estaban antes, sirviendo a la carne, en sus propios deseos y sus propias pasiones. Esto es lo que le llamaba la atención. Entonces el apóstol Pablo le dice esta palabra en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 19. Le dice de esta manera: hijitos míos, mire qué tierna la palabra. Mire cómo el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo una palabra tremendamente. Porque le podía haber dicho, casi como le dijo cabeza dura, duro de servir, le podía haber dicho algo terrible. Sin embargo, con amor, porque Dios es amor y siempre nos va a tratar con amor. Eso no significa que no nos va a disciplinar. Aunque la disciplina cuando llega no gusta, parece que no está bien. Cuando Dios nos está disciplinando no gusta nada. Pero cuando después pasa la disciplina, nos damos cuenta que valió la pena porque hay frutos verdaderos de Dios en nuestros corazones, nos enseña a vivir para Él. Dios te debe estar disciplinando. En muchos casos te está moldeando, a través de ese moldeo, te está disciplinando para mostrarte que debes volverte al Señor. No irte como el pueblo de Israel otra vez a cometer los mismos errores. Miren lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 4, verso 19, como decíamos: hijitos míos, miren qué tierno que esto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Mire qué tremendo. La mujer que da a luz, dice que el dolor, uno de los dolores más grandes, más tremendo que la mujer, o sea, pueda sufrir, es el momento cuando da a luz un hijo, el alumbramiento. Ese mismo dolor sentía el apóstol Pablo, sentía un dolor como de parto para poder enseñar a los hermanos a los Gálatas de Galacia allí, para que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía, hasta que ellos muestren madurez mostrando a Cristo en sus vidas. Y aquí hay un trato, un moldeo de Dios, en las manos de Dios, en una tarea que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quiero que te des cuenta, que no empieces, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre me pasa estas cosas? Salgo de una, me meto en otra, no sé cómo hacer, estoy superado, estoy cansado. Dios se está tratando para depurar todo lo malo que está en nuestro corazón y trabajar en nuestras vidas y tratar nuestra vida hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, maravilloso apóstol del Señor, toda la gloria es para Cristo. Él dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que lleguemos a una estatura de fe en la cual verdaderamente podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso es ese trato que el Señor, cuando yo hablo estas palabras con este hombre, no las entendía, me miraba con ojos desorbitados, no comprendía que Dios está tratando, está moldeando. Mirá lo que dice el apóstol Pablo justamente con esto. Miren lo que tremendamente el apóstol Pablo habla, por ejemplo, a los corintios, a la iglesia de Corintio, que era una iglesia, maravillosa, llena de dones, pero que se habían olvidado verdaderamente del temor a Dios. Daba mucha énfasis a muchas cosas, que es lo que yo veo en tantas iglesias que no conocen la palabra de Dios, pero saltan, hablan todo en lengua, giran, revolean todas las sillas, todo un énfasis, una cosa, un frenesí, mejor dicho, elocuente dentro de la iglesia, y el cántico y demás cosas, saltando, transpirando y no sé cuántas cosas más, pero poco espiritual. El apóstol Pablo habla a esa iglesia de Corintio y le empieza a mostrar la verdad de la palabra, les enseña. Y les dice estas palabras que seguramente en un momento cuando ellos estaban en crisis, en un momento de identidad con el Señor, de parecerse al Señor, que era lo que quería decirle en otras palabras el apóstol Pablo, tanto en primera y segunda de Corintios, que ellos debían parecerse a Jesucristo, no al mundo, no hacer lo mismo que hacía el mundo. ¿Qué es lo que dice Dios a tu vida, a tu corazón, a tu ser? Nosotros debemos parecernos verdaderamente a nuestro Dios y a nuestro Señor. Entonces, ese trato del momento para que está moldeando, y muchas veces es metido en una prensa donde nos van apretando todos los días y no comprendemos. Pero quiero que me entiendas que estamos unidos a Cristo y Dios está moldeando nuestros corazones hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice en el verso 8, dice de esta manera, porque estaban en un momento de prueba, ¿no? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tremenda esta palabra de Corintios, la que habla, esta palabra en 2 de Corintios capítulo 4. Sí, estamos en prueba, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos en el medio de la lucha, pero no estamos mal. Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nuestras vidas. Dios está tratando con nuestro ser. ¿Por qué? Porque decía el apóstol Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todo esto que tengamos que vivir, somos más que vencedores en Jesucristo. Levanta tus manos al cielo y decir, soy más que vencedor en Jesús. Decirlo de vuelta, bien fuerte, que se entere todo el mundo que somos cristianos. ¿Sí? Decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso hay un moldeo y un trato, hermano. Hay un trato que Dios tratará con tu vida.
porque nuestra unión con Cristo hace que nos parezcamos a Él. Y a veces no comprendemos esto, pero Dios tratará con nosotros. Dios tratará con nuestras vidas. Tratará. Y Él dice, mire lo que dice el apóstol Pablo, sigue diciendo en el capítulo 4, verso 17 de 2 de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No preocupados por todo lo que estamos sufriendo y por todo lo que estamos pasando, no mirándolas con nuestros ojos carnales, las situaciones que estamos viviendo, sino con nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador en la fe. Esas cosas celestiales, y veremos la gracia de Dios y la victoria del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mira qué tremenda esta palabra. Por eso no desesperes cuando Dios te está tratando con tu vida. Aunque parezca que sos el único que Dios, o sea, que solamente te ocurre a vos las cosas, yo quiero que entiendas que siempre todos nosotros, con vos, todos estamos pasando diferentes circunstancias y diferentes situaciones que nos llevan muchas veces a sufrir, pero todos somos tratados por el Señor de igual manera. Todos somos tratados, de una forma o de otra somos tratados. El tema es que muchos que reniegan de Dios, se enojan con Dios, abandonan la obra de Dios. Se enfrían porque no salen las cosas como piensan. Dios está tratando para que tu Dios sea Él, no sea otro Dios, sino que sea el Dios de la gloria. Volvamos a Deuteronomio capítulo 8. Yo digo, hablé estas palabras a este hermano y te cuento que cuando termino de hablar estas palabras con este varón, comenzó a caerle lágrimas, se bajó la cabeza y bajó, me abrazó, hermano. Y bajó su cabeza y comenzó a llorar como una criatura, diciendo, Señor, no valoré nunca lo que hiciste por mí. Si en esta mañana el Espíritu Santo está tocando tu corazón y está quebrantando tu vida, dale gloria a Dios. Porque Dios es amor. Y por amor está tratando con nosotros y dándonos a entender esta palabra tan necesaria. Estamos unidos a Cristo, hermano, y Él nunca nos soltará. Pero le dice esta palabra, cuídate de poner por obra, 8 de Deuteronomio, de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y sea multiplicado y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Muchas veces Dios prueba, nos aflige para saber qué hay en nuestro corazón. Si habéis guardado o no los mandamientos. Si habéis de guardar o no los mandamientos. Si verdaderamente vamos a seguir guardando o no los mandamientos de Dios y sigamos caminando con el Señor o vamos a abandonar todo. Y te afligió, dice en el verso 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo que en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyo y de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y en monte. O sea, tu vida de bendición. No miremos tanto los problemas, ya no mirando las cosas terrenales, dijo el apóstol Pablo, sino las celestiales. Porque las cosas terrenales son pasajeras. O sea, tu problema es pasajero, hermano. Pensá de esta manera, razoná de esta manera en el Señor. Que el Espíritu Santo te dé luz y te des cuenta que tu problema es un problema pasajero. No poniendo nuestra mirada en el problema, sino en las eternas. Por eso le decía, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vega y en monte, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivo, aceite y miel, bendición, tierra en la cual no comerás
el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuya piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, riquezas, bendiciones de Dios. Sanidad, milagro, maravilla de Dios, trabajo, la salud, la prosperidad que viene de parte de Dios, es la que nos entregó el Señor. Todo lo que tenemos, nuestro Dios nos está dando. Dice en el verso 10, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Oh, gloria por todo lo que recibimos. Pero le da una exhortación, que es la exhortación que nos da a nosotros hasta que Cristo sea formado en nuestra vida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis y te saciéis, y edifiqué buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná desde el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para el postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, para que Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es algo tremendo, hermano. Es algo maravilloso lo que Dios viene hablando en nuestra vida. Porque muchas veces hay tantos que se olvidan del Señor. Se olvidan cuando tienen trabajo, cuando tienen varios trabajos, cuando están dando dinero. No tengo tiempo, no tengo el momento. Y se olvidan que el Señor está poniendo una prueba, aún en el medio de esa abundancia y de esa prosperidad, para saber qué hay en tu corazón. Termino el mensaje con estas preguntas. ¿Te es difícil vivir el Evangelio? ¿Te es difícil vivir en el camino de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta ahora? ¿Cuál sería tu respuesta? Recordá, estamos unidos a Cristo. Y nadie, ni nadie nos podrá separar de Él. Que Dios te bendiga. Oramos. Amado Padre, Dios del cielo, en esta mañana te damos gloria y honor y alabanza. Y venimos humillados delante de tu presencia, entendiendo la palabra que tú nos has hablado. Una palabra profunda que ha impactado a lo profundo de nuestro corazón. Venimos ante ti humillados y pidiéndote perdón. Porque muchas veces hemos renegado de ti, muchas veces hemos dicho que no queríamos saber más nada, que estábamos superados y cansados, olvidándonos que estamos unidos contigo, Señor, y que el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nuestros corazones nos llevará a toda verdad y nos mostrará el camino a seguir y a salir por cada una de las circunstancias que nos toca vivir, Señor. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen las luchas, de seguro, Dios, que tú estás moldeando nuestra vida. Estás moldeando con nuestro carácter, estás trabajando, tratando con nuestro ser para que todo lo que pensemos, hablemos y vivamos sea del nuevo reinado, no el reinado donde estábamos antes sumergidos en las tinieblas. Nuestra vida anterior quedó sepultada detrás de la cruz. En esta vida es una vida nueva. Ya no tenemos que hacer memoria de todo lo que nosotros hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. Hoy somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas y debemos vivir de acuerdo al nuevo reinado. Debemos mostrar frutos verdaderos, mi Dios, frutos tremendamente verdaderos, frutos del Espíritu, que reines en nuestros corazones para que el mundo crea que tú vives en nosotros, pero para que nosotros también podamos mantenernos fieles y seguros en ti, Señor. Te damos gloria, te damos honor, Padre, y te pedimos perdón porque tantas veces hemos renegado. ¿Cuántas veces quisimos abandonar el camino? ¿Cuántas veces nos enojamos y nos ponemos en contra de la palabra, y nos ponemos en contra de todo, Señor? Mas en esta mañana de domingo venimos delante de tu presencia rogándote, Padre,
que tengas a bien renovar nuestro corazón en ti. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona nuestros pensamientos, que muchas veces por ignorancia o por dureza de corazón hemos ido en contra aún de tu palabra. Señor, dejamos la tibieza espiritual que nos inundó y vamos en el fuego de Dios. Vamos en el altar de Dios donde el fuego siempre está encendido. Padre, yo oro en esta mañana por cada familia, por cada corazón, por cada hermano y por cada hermana. Te ruego por los necesitados, por los hambrientos. Te pido por los que están padeciendo, los que están luchando, los que están padeciendo dificultad. Te ruego por aquellos que están pasando realmente por situaciones, Señor, de enfermedad. Padre, tu palabra nos enseña, Señor, que tú tienes poder para sanar a los enfermos. Por eso oramos por los enfermos y clamamos por los afligidos, clamamos por los matrimonios, por la familia. Ruego, Señor, por tus hijos para que extiendas tu mano y tu gloria sea derramada en el corazón de tu pueblo. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, sabiendo de que tú eres un Señor, un Dios poderoso. Padre, oro por la iglesia, clamo por tus hijos. Padre, quita este virus, Señor, que está enfermando y permítenos, Señor, permítenos, Dios mío, comenzar nuevamente con las reuniones para poder llegar a las calles, llevar a la calle tu palabra, para que muchos lleguen a tus pies, Señor, y puedan ser convertidos verdaderamente en cristianos verdaderos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos honor y alabanza y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espero que esta palabra, hermanos, en esta mañana de domingo, haya sido de alimento a tu corazón para darnos cuenta que estamos unidos a Cristo. Y al estar unidos con el Señor nos llevará y nos moldeará a que nos parezcamos a Él, a imagen de Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Quiero aprovechar en esta mañana para saludar a cada uno de los niños de nuestra iglesia. Quiero saludar a cada uno de los niños de la iglesia y mandarle un beso enorme, decirle que los amo, que los extraño, que estamos preocupados y atentos a sus necesidades. Rogamos a Dios, también las maestras y el maestro de escuelita también oran por ustedes y los amamos y deseamos que en este día tengan un día de plenitud, de bendición y de gracia delante del Señor y con toda su familia. Que Dios les bendiga. Amados, recordad, mañana estamos a partir de las 22 horas con la oración. El día martes a las 6 de la tarde, razones para vivir. Y el mismo martes, 19 horas, estamos con el seminario bíblico, con el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabes? A partir de las 19 horas, seguimos con la doctrina de la salvación. Que el Señor te bendiga, el Señor guarde tu corazón. El miércoles también, nuevamente, recordad que estamos con la palabra de Dios a partir de las 19 horas. Oro por vos, ora por mí. Que Dios te bendiga. Te abrazo en Cristo. Paz de Dios.